seguimos en hashtag internacional de Canal Capital hablando de numeral luchas juveniles. Y voy con las preguntas que nos mandaron durante la pausa. Arranco con una de Jairo Bastidas. ¿Ha sido el gobierno receptivo a las propuestas hechas por los jóvenes de sus países en educación, desempleo? ¿Quién quiere esta? Yo creo que abiertamente sí, y mucho. Nosotros tuvimos elecciones hace un año y la verdad es que todos los candidatos, todos los programas, la derecha, el centro, más hacia la izquierda, tuvieron que incorporar las demandas de los jóvenes, que fue el debate de crear una reforma en la educación. Fue bien significativo porque finalmente es un debate que se instala desde el mundo estudiantil, desde los jóvenes, y es recogido por los programas de gobierno del más amplio espectro. No obstante eso, la mayoría de los programas de gobierno no apuntan al voto joven, apuntan, por lo menos en Chile, al voto del adulto mayor, que es el que por institucionalidad va a votar siempre. En Chile el voto además es voluntario. Entonces es bastante significativo cómo se recoge y cómo, por lo menos en el caso del gobierno de Michelle Bachelet, es implementado como de las primeras medidas durante su gobierno. O sea, los primeros 100 días ya estaba en la agenda parlamentaria, legislativa, uno de los proyectos de la reforma de la educación. Entonces, abiertamente fue un impacto directo a la agenda política nacional. Álvaro, bueno, y aquí también Jacob, esta pregunta los movió. Por el contrario, yo creo que en Colombia la historia es muy diferente a lo que viven los compañeros en Chile. Aquí, después de las movilizaciones del 2011, en donde pues yo creo que todo el mundo recuerda que el movimiento estudiantil logró detener una reforma nefasta a la educación superior que pretendía imponer el gobierno de Juan Manuel Santos. Después de eso, el movimiento estudiantil vino o fue construyendo una propuesta alternativa de ley de educación superior en donde se reconociera como un derecho fundamental, un bien común, en donde se garantizara la autonomía universitaria, la completa financiación del Estado, etcétera, etcétera. Duramos casi 2 años construyendo esa ley de educación. El gobierno nunca tomó en cuenta esa ley de educación, esa ley alternativa que construimos los jóvenes, y por el contrario lo que hizo fue reeditar la propuesta derrotada en el 2011 a modo de política pública, que es lo que hoy conocemos como el Acuerdo por lo Superior 2034, en donde no se toma primero en cuenta la visión del movimiento estudiantil, ni del movimiento profesoral, ni del movimiento de los trabajadores de las universidades, de qué educación queremos o qué educación necesitamos en el país. Se adoptan por completo las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, y pues con el agravante que ya no es una ley, sino una política pública que puede ser aprobada por decretos presidenciales, por reformas parciales a la Ley 30 de Educación Superior, por reformas incluso dentro de las mismas universidades, y que es mucho más difícil si se quiere pelear contra ese tipo de iniciativas. Entonces el gobierno colombiano no ha tomado en cuenta por lo menos la posición del movimiento estudiantil, y así en muchísimos otros temas. Recuerdo yo, estuvimos también discutiendo una cosa que se llama el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que reformó la Ley de Juventud antigua, en la cual pues bueno, hubo una gran movilización de jóvenes en donde nos sentamos, discutimos propuestas, etcétera, etcétera, pero cuando fue al trámite en el Congreso de la República, en el órgano legislativo, pues fue cambiado totalmente el sentido y el espíritu de esa ley que habíamos construido democráticamente los jóvenes, y pues dejó prácticamente las propuestas que tenía el gobierno frente a ese tema. Entonces el gobierno no está escuchando a los jóvenes, y creo que no escucha a ninguno de los movimientos sociales y a ningún grupo representativo de ciudadanos, sino pues hace lo que le mandan sus patrones de otros lugares. Jacob, ¿y en Estados Unidos cómo ha sido la experiencia? Pues hablamos ya de las elecciones. Sí, pregunta, volvamos al tema de votar, los jóvenes, el voto joven. Sí, una cosa es que el derecho a votar es muy importante, fue ganado por muchas luchas en Estados Unidos y en este momento está abajo de ataque. Pasaron unas leyes en algunos estados en Estados Unidos donde tienen que tener una identificación extra para votar. En realidad hay cientos de miles de gente que no tienen y afecta más grupos, barrios negros que tienen menos de estas tarjetas y por razones históricas.
Entonces es más difícil para alguna gente votar. Pero en realidad sobre la juventud, especialmente los que miran la brutalidad policíaca que hemos visto en la televisión, ¿por qué no van a votar para ninguno de los partidos demócrata ni republicano? Si vive en Estados Unidos no es una sorpresa. Esos dos partidos, ninguno de ellos ofrece una perspectiva de cambiar el sistema, de hacer cambios para resolver los problemas que enfrenta la gente, del racismo y el tratamiento de la policía, como hemos discutido como la policía actualmente tortura a gente, la violencia. Entonces, los sueldos, todos los problemas que enfrenta la gente juventud o los trabajadores, no hay una oferta, no hay un programa del Partido Demócrata ni Republicano para cambiar eso. No, la gente no, si van un año a votar para uno, un año a votar para el otro, pero nadie cambia. Bueno, aquí hay una pregunta que quería, digamos, arrancar contigo, Héctor, porque me parece que hay una experiencia interesante en México con Yo Soy 132 y quería que nos contara. Jimmy pregunta, ¿cómo ha transformado el uso de las redes sociales las luchas juveniles en América Latina? ¿Cómo ha afectado eso allá en México? Pues es reciente el uso de esas redes sociales. Comenzó con esta cuestión del Yo Soy 132. Pero quizás debemos contar qué es el Yo Soy 132. Bueno, comenzó con una aparición que en ese momento era candidato a la presidencia, Peña Nieto, ahorita es actual presidente. Llega a una universidad privada y le hacen una protesta por un crimen que cometió cuando era gobernador del Estado de México, que reprimió a los pobladores de San Salvador Atenco, y hubo un caso de 43 mujeres o 40 mujeres violadas, ¿no? por policías del Estado, ¿no? Entonces hay esa protesta en contra de él en esa escuela privada, y la declaración del presidente no son menos de 131 personas, ¿no? Las que estaban ahí. Entonces se crea el movimiento Yo Soy más de 132, más de 132. Que terminó en un movimiento de cientos de miles en las calles. Exactamente, ¿no? Agrupó a más estudiantes principalmente, pero era un movimiento juvenil. Y una de sus consignas principales era fuera Peña Nieto, ¿no? Entonces me parece interesante comparar ese movimiento con el que está actualmente, porque sus consignas se asemejan, ¿no? Se asemejan en la cuestión de fuera Peña Nieto en ese momento, antes de que fuera candidato, ahora como presidente, y sin embargo si hay un cambio, ¿no? En ese momento era una cuestión muy heterogénea, no tenía una base política como tal y se inscribía en un momento coyuntural de las elecciones, ¿no? En este momento renace esta consigna, pero renace con una politización mayor, ¿no? Ahorita uno de los hashtags, digamos, contando esta cuestión de las redes, muy importante ha sido fue el Estado, ¿no? Ese es uno que se volvió al menos en México viral, en el que... Yo me cansé, hoy estaba... Ese es uno, una declaración de un político, le preguntan los padres y familiares de los desaparecidos, pues que no les ha dado resultados, y él dice, ya me cansé, ¿no? Y entonces se ha vuelto viral, pero fue el Estado es una cuestión más política, ¿no? O sea, señala directamente que los culpables de esas desapariciones es el Estado en conjunto mexicano, y si lo comparamos con la cuestión del 132, en la cual no tenía una clara política, pues aquí sí se identifica, ¿no? O sea, los culpables de la represión, los culpables de las desapariciones, de los asesinatos, de la represión en las marchas en nuestro país, pues corresponde al conjunto del Estado, y por lo tanto, hace ratito que se estaba hablando de la cuestión electoral, pues en México ya está sufriendo una crisis, ¿no? O sea, históricamente ha habido problemas en la cuestión de la abstención, y actualmente pues ya ningún partido... Pero digamos, para dejar bien claro, el Yo Soy 132 usó las redes, pero trascendió las redes. Sí. Es un movimiento que tomó las calles. Y yo quería, digamos, preguntarle a Jacob la experiencia con el Occupy Movement, con Occupy Wall Street. ¿Salió de las redes o usó las redes, o cómo fue la experiencia del movimiento con las redes?
Pues el Occupy fue una respuesta de cientos de miles de gente en Estados Unidos en contra de las condiciones que enfrentamos, particularmente la idea de que algunos van a tener mucho riqueza y la gran mayoría de la gente no saben de dónde van a tener el dinero para pagar la renta la próxima mes, ¿no? Entonces es la injusticia. ¿Pero fue más importante en Twitter que en la calle o cómo comparas el uso de las redes sociales frente a la movilización? Pues lo usan en la manera que pueden en las redes sociales, pero yo creo que más importante en la calle. Es donde yo prefiero hacer la política face to face que Facebook, porque es donde conoce la persona, vas a trabajar con una persona, yo quiero saber quién es. Si tú miras cómo usa la policía Facebook en Estados Unidos, están usando mucho para mirar los grupos y han puesto cargas contra gente cuando hacen una cosa ilegal usando el red social. Entonces es una herramienta para los activistas, para la gente que quiere luchar, pero también es una herramienta para la clase que manda y sus policías. Bueno, aquí tengo una pregunta de Keija Nielsen, pero me toca traducirla antes, Álvaro, para que me ayudes a traducirla para el resto. Keija Nielsen quiere saber cuál es el manejo que se ha dado en sus países al fenómeno de las universidades garaje. Entonces les tenemos que traducir qué es la universidades garaje, tarea que le voy a dejar a Álvaro. Universidades garaje le denominamos en Colombia a las universidades, si se quiere, universidades privadas pequeñas, en donde la calidad pasa a un segundo plano, son negocios, pues como te digo, pequeños, en donde se da formación básicamente técnica y tecnológica, formación para el trabajo, express, en 2 o 3 años sales profesional o técnico o tecnólogo, y pues es una formación directamente enfocada hacia la formación para el trabajo, con muy poca o mínima investigación, casi nula, con poca ciencia, con poca creación, sino transmisión de conocimientos. Digamos, de frente a la necesidad de diplomarse de la gente, de obtener rápidamente títulos, pagando caro. Y tenemos, digamos, los dueños de las universidades garaje se vuelven ricos en poquito tiempo y con una educación ofreciendo una educación muy precaria. ¿Ese fenómeno existe en Chile? Sí. ¿Existe en México? Semejante. ¿Existe en Estados Unidos? Lo que tienen en Estados Unidos es que han pasado leyes donde la gente puede recibir puestos para ir a la universidad si la universidad les ponen en unos trabajos donde pueden donde dan una educación donde pueden encontrar un trabajo. Y el problema es que la deuda estudiantil en Estados Unidos es, no sé decir en español, es $1 trillion, es mil millones. Miles de millones. De deudas de estudiantes y tal vez no es exactamente esos, pero sí, unas universidades están empezando, hacen mucho ganancia, pero los estudiantes que gradúan, pero no pueden encontrar trabajos que pagan para la educación. Para la deuda. Pero ustedes, ¿qué tipo porque digamos, la problemática norteamericana es distinta a esta. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo se trata en sus países? En Chile abrió un debate bien interesante, porque nosotros, el 2011 lo que se instala con mucha fuerza, 2006 antes con un movimiento secundario, 2011 ya un movimiento por la educación, es el fin al lucro en la educación. Que en el fondo los dueños de las universidades no podían lucrar, sino que el fin de tener una universidad o un colegio era por la enseñanza. Y eso abrió un debate que hasta el día de hoy, de hecho, está muy fuerte, que es a propósito de cómo las universidades se acreditan, o los centros de formación técnica, en cuanto a calidad.
y que no sea solo una mera correa transmisora de dinero del estudiante hacia una institución para el dueño se enriquezca, pero que no le entregue ni un valor, que no le está entregando una educación de calidad o que le vaya a servir. O incluso carreras que no tienen campo profesional. Y en eso, hoy día, por ejemplo, existe la situación de la Universidad del Mar, que se cerró, producto de lo mismo, o sea, porque era una universidad que buscaba solo el lucro, que no tenía campo, que tenía profesores no profesionales, que no podían estar ejerciendo como profesores. O sea, estalló un conflicto que era mucho más profundo dentro de la educación en Chile y que refleja también la crisis que existe respecto a la educación pública. Hace poco, esta semana, de hecho, nosotros no tenemos centro de formación técnica público y la presidenta anunció que se iban a formar 15 centros de formación técnica estatales. O sea, lo cual ya es un triunfo para nosotros importantísimo porque habla de una planificación también de las carreras. O sea, de que tú estás estudiando y sabés que vas a tener campo profesional y que estás haciendo un aporte al desarrollo de tu país y que no es un estudio que lo único que hace es enriquecer al dueño de la universidad. Héctor, rápidamente que nos tenemos que ir a pausa. ¿Eso pasa en México? No, en México la educación técnica es por el Estado. Pasa lo mismo de la baja calidad, solamente que como la educación pública ha sido difícil que la privaticen, en cuanto a la cuestión técnica, pues no han podido atravesarla. La cuestión que sí han hecho es escuelas privadas, nosotros le llamamos patito, en las que 2-3 años solamente pagar vas pasando, pero como no han podido privatizar la educación pública, lo que han utilizado son los exámenes de selección. Recortan el ingreso a las universidades y entonces los que quedan fuera tienen que acceder, si quieren tener un título, a este tipo de universidades. Bueno, entonces las universidades Araje, universidades Patito, México. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Numeral Luchas Juveniles.